Pero en medio de todo esto, del fútbol, de las emociones, de las elecciones mundialistas, de cómo van llegando a los distintos territorios, de México, de Estados Unidos principalmente, todavía no está mucho la movida en Canadá, hay que hablar precisamente de los procesos migratorios. Porque particularmente en Estados Unidos hemos visto o se han hablado de algunas polémicas, por ejemplo lo que pasó con los iraníes, también lo que pasó con el árbitro de Somalia, y para eso nos acompaña una experta de migración de la oficina de Washington, ella es Maureen Meyer. Bienvenida, doctora Meyer. Muchas gracias. Usted es experta en migración para latinoamericanos en Washington. ¿Qué hay que decir y qué recomendación pueden tener las personas que desde hoy, desde mañana, ya están viajando hacia los Estados Unidos o durante esta semana lo van a hacer para los encuentros deportivos que tiene el Mundial en varios de los estadios de este país? Pues yo creo que sobre todo asegurar que tienen todos sus papeles listos para la entrada a Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos han hecho claro que tener visa no implica entrada actual, o sea, entrada virtual a Estados Unidos. Actualmente estamos viendo algunos jugadores de diferentes países como Irak, etcétera, que han sido sujetos a revisiones secundarias de más tiempo en los aeropuertos. Algunas personas aliadas a diferentes equipos también han sido rechazadas a su entrada a Estados Unidos. Entonces, sobre todo, tener todo en orden y ya en Estados Unidos sí tener su pasaporte a la mano, la documentación a la mano. Hay que recordar que Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de Estados Unidos, incluso emitió una alerta de viajar a Estados Unidos para las precauciones, tanto temas migratorios como posibles sujetos a discriminación en diferentes partes del país. Entonces yo creo que es tener cuidado como en cualquier país, pero sobre todo asegurar que tienen sus documentos a la mano. Claro, mire, doctora Meyer, le voy a pedir al equipo de producción que me ayude ponchando una de las portadas de un diario en Francia. Este es el presidente Donald Trump con un títere que es Infantino, el presidente de la FIFA, como títere. Y en la otra mano la Copa del Mundo. Está la policía también de migración, representada a través de una foto, y está el árbitro de Somalia que no se le permitió la participación en este mundial, al menos en los estadios estadounidenses. Y tiene el siguiente texto: a pocas horas del inicio del mundial, la política migratoria estadounidense está afectando al torneo y socavando la promesa de universalidad de la FIFA. ¿Cómo podemos revisar y leer este diario? Yo creo que muestra las tensiones que está causando estas justamente políticas de Estados Unidos. Por un lado, lo que estamos viendo en los aeropuertos, ¿no? El rechazo del árbitro de Somalia, el hecho de que el equipo de Irán no consiguió sus visas a Estados Unidos hasta poquito y de hecho tuvieron que mudar su lugar de entrenamiento a Tijuana en vez de Tucson, Arizona, porque no sabían cuándo iban a poder entrar en Estados Unidos, pero también en un contexto en que el gobierno de Trump ha emitido diferentes órdenes ejecutivos que prohíben la entrada al país de personas de más de 40 países si las personas no tenían un documento de visa de antes de la prohibición. Entonces, eso excluye, por ejemplo, aficionados de Haití, del Costa de Marfil, Senegal y Irán, de incluso poder entrar en Estados Unidos, y aficionados de muchos otros países han tenido muchas dificultades en poder conseguir visa o han sido rechazados y muchos ni siquiera querían intentar por ese clima de pensar que pues no vale la pena porque me van a decir que no, aparte del clima de miedo que existe en una parte de la población de migrantes en Estados Unidos que están con miedo de ser detenidos y quizás deportados del país. Claro. Mire, por ejemplo, en Colombia se agilizaron mucho los procesos de visa o de aprobación de visa hacia los Estados Unidos porque se venía la fecha del Mundial. Hasta ayer, hace una semana, de hecho le confieso que esta semana estuve en la embajada y los procesos eran muy ágiles porque mucha gente tenía tiquetes, le fueran a aprobar o no la visa para alcanzar a ir al Mundial en las fechas que están programadas en los estadios estadounidenses. Estas personas que nunca han ido a Estados Unidos, que le acaban de aprobar su visa también, ¿qué deben tener en cuenta? Porque seguramente puede que en algunos aeropuertos sean blancos de revisión, es la primera vez entrando, normalmente pues las autoridades se pegan de eso.
Sí, justamente es tener todo casi lo que se me entregó para conseguir la visa a la mano para quizás preguntas en el momento de entrar en el país sobre el boleto de retorno, el pasaporte, la visa, este comprobante de hospedaje en Estados Unidos, quizás el tema de comprobante de que tiene ingresos para poder cubrir los gastos de viaje. Y hay que recordar que actualmente en Estados Unidos tienen los agentes migratorios el poder de revisar sus teléfonos, su iPhone, su teléfono, sus laptops, todo eso también podría estar sujeto a revisión en los aeropuertos, entonces también de tener eso en cuenta al momento de entrar y en sus conversaciones con agentes migratorios del país. Mira, si un torneo universal como este, como es el Mundial, ya esté en marcha, porque lleva en marcha mucho tiempo, así se inaugure mañana, pese a todo esto, ni el árbitro de Somalia ni el equipo de Irán podrán tener participación, porque el torneo, imagino, no está por encima de las leyes estadounidenses. Sí, digo, el equipo en sí de Irán llegó a entrar, parte de su gente de apoyo no, y están entrenando en otro país, o sea, sí han podido entrar, pero yo creo que en lo general sí estamos viendo que la mayoría de las personas, de los jugadores están entrando, sí con más revisión de ciertos países. Creo que donde vamos a ver más el impacto es, por ejemplo, periodistas que cubren sus equipos de ciertos países no van a poder salir de Estados Unidos, solamente tienen visa de una entrada, por ejemplo, y gente de apoyo que han sido rechazados o prohibidos de entrada ya llegando acá, pero sobre todo el impacto en aficionados que como decía, mucha gente de países de África, Medio Oriente, ni siquiera intentaron conseguir visa o porque por un lado sus países están sujetos a prohibiciones o porque ven muy lejano la posibilidad de conseguirla aún con boletos de un partido del Mundial. Claro, pero por ejemplo, expliquémosle por qué las políticas migratorias hoy están, de Estados Unidos hoy están tan arraigadas para África, que es un contexto distinto a países de Medio Oriente, por ejemplo, Irán. Yo creo que desde el gobierno de Trump lo han puesto en el marco de necesitar asegurar que los sistemas de documentación en estos países están en orden y por la situación de inseguridad que Estados Unidos considera que están en riesgo, la presencia de diferentes grupos terroristas o que apoyan a grupos insurgentes en estos países. Yo creo muchos factores a los cuales llevó al gobierno de poner en una lista de prohibiciones de viajar eh, a más de 40 países, como decía, de diferentes partes del mundo, incluye Haití, por ejemplo, Cuba. Entonces, yo creo que son varios factores que sí está dada la presión de que obviamente por las condiciones de esos países discriminan contra personas aficionadas que también deben de poder tener el derecho de tratar de buscar visa para entrar en Estados Unidos. Pero son políticas específicamente hacia África y hacia Irán en este caso, pero Latinoamérica no es que tengan unas restricciones parecidas, ¿no? No, yo creo que en la mayor parte no, por la consideración de Estados Unidos que sus países tienen un sistema fiable de emitir documentos de identidad en los países y su relación con Estados Unidos. Entonces, yo creo que son diferentes factores. Sí, causa preocupación que es la discriminación de personas de cualquier caracterización de solamente discriminar por su nacionalidad sin tomar en cuenta otros factores de ellos mismos. Claro, ya le había preguntado por las recomendaciones para Latinoamérica. Mire, muchos latinos se van a mover entre Estados Unidos, México, Canadá. ¿Esto qué tipo de revisiones podría tener distintas a las de solo ingresar a Estados Unidos y permanecer en Estados Unidos, sino que estén en constante movimiento entre los países? Pues yo creo que depende cómo se está pensando moverse. O sea, ciertamente cualquier persona que toca cruzar la frontera México-Estados Unidos sabe que, por ejemplo, cruzar desde México a Estados Unidos en carro puede tardar mucho tiempo por el movimiento que siempre hay. Entonces, por un lado, si es por vía terrestre, tomar el tiempo necesario porque hay muchas restricciones, sobre todo para entrar en Estados Unidos desde México y desde Canadá.
y asegurar que tienen orden las diferentes restricciones o requerimientos de visa, tanto de Canadá como México. No hablamos de eso y realmente no son las mismas restricciones, pero por ejemplo, algunos de los países que están jugando en un mundial, México no cuenta con servicio diplomático en ese país, tampoco es fácil conseguir visa para viajar a México. Entonces también cada país tiene sus limitaciones y asegurar que si uno está pensando cruzar diferentes fronteras por vía terrestre o por avión, que tenga toda la documentación necesaria. Claro, si le entendí bien, de pronto hay más complejidad. Ejemplo, como colombiana voy a hacer toda la travesía de seguir varios partidos del Mundial. Es un ejemplo. Y algunos están en México, otros en Estados Unidos y otros en Canadá. No se aplica o las autoridades no son o no actúan igual, las autoridades estadounidenses, pese a que yo sea mexicana, si vengo o si voy de México a Estados Unidos, que de Colombia a Estados Unidos. Yo creo que cada país tiene sus diferentes listas de países a los cuales requieren visa, mi turista, por ejemplo, entrar y cuáles no. Yo no me acuerdo de para personas colombianas, por ejemplo, entrar a México, creo que no están exentos a visa. No es el caso para colombianos entrando a Estados Unidos, como que para Canadá tampoco. Entonces, nomás asegurar que como cada país tiene derecho de decidir cuáles son sus políticas de visas de entrada, asegurar que no confiar de que una visa en un país se cualifica para otro. Cada país tiene sus necesidades y sus requisitos que tendrían que tener un orden para ir a los partidos. Claro. Claro que para de Estados Unidos a México también solicitan visa, pese a que no, a los colombianos que quieran viajar a México no les solicitan visa, solo debe tener como pasaporte, pero que lo tenga en cuenta también el ciudadano colombiano que, por ejemplo, pretenda ir a México y después a Estados Unidos, que de los aeropuertos de México hacia Estados Unidos le van a solicitar su visa de turista para entrar a Estados Unidos. Doctora Meyer, ¿algo adicional que usted quisiera recomendar en medio de este panorama mundialista? Yo creo que por un lado hay que disfrutar los partidos y lo que es el gran evento del Mundial, pero sí recomendar que cualquier persona aficionada que está pensando viajar a cualquiera de los tres países, sí, lo más importante es tener todos los papeles en orden, todos los comprobantes que necesitan que viajar y estar consciente de sus alrededores, por cuestiones de seguridad, pero también, sobre todo en Estados Unidos, por la posibilidad de diferentes revisiones que podrían darse fuera de los partidos o sobre todo en sus entradas al país. Mire, yo le tengo una última pregunta también, y no es solo sobre los temas migratorios o la documentación, que efectivamente tiene que estar al día, sino de los comportamientos y las leyes de cada territorio. Uno como aficionado va como turista y quisiera disfrutarse el Mundial en todas las aristas, pero también imagino que una de las recomendaciones es leerse más o menos ese manual ciudadano o leyes ciudadanas de Estados Unidos, de México. No vaya y uno cometa un delito ciudadano, no sé, distorsiona el orden público en espacio público, valga la redundancia, o distorsiona el espacio público, en donde, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos suele ser más riguroso que, por ejemplo, en Colombia o en México. Entonces también echarse una pasadita sobre cuáles son las leyes culturales que hay en cada país. Pues sí, y como comportarse bien, ¿no? Si uno está festejando que ganó su partido, pues también con precauciones de no estar, en el caso de Estados Unidos, tomando la calle, que es ilegal. Y yo creo que tener cuidado, o sea, yo creo que los partidos se llevan en contexto de mucha gente, justamente por eso se sabe desde Estados Unidos que va a haber diferentes agentes de seguridad, tanto local como federal, porque pues es gente que podría estar sujetos a robo o otro tipo de delitos por estar en la concentración de personas, lo mismo en México como en Canadá. O sea, yo creo que tomar precauciones de su propia seguridad y pues sí estar al tanto de las normas culturales en donde está la persona para pues disfrutar su estancia y no estar en diferentes pleitos, tanto con otros aficionados o con autoridades de los países. Pues doctora Meyer, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo en Colombia. Muchas gracias, buenas noches.